Obviamente, para comenzar a hablar sobre el despido y este largo camino que nos ocupa el día de hoy para hablar diferentes aspectos vinculados al despido, tenemos que comenzar diciendo cuál es un concepto, digamos, inicial o básico sobre el despido, ¿no? El despido se caracteriza porque no es la única forma de extinción del vínculo laboral, pero es una forma de extinción del contrato de trabajo que está sustentada en la voluntad del empleado, ¿ok? Esto nos permite diferenciar al despido de otras formas de extinción del contrato de trabajo. Las formas de extinción del contrato de trabajo las encontramos básicamente en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Cuando hablamos de la Ley de Productividad nos referimos al Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? Nos permite diferenciar el despido, por ejemplo, de la renuncia, del mutuo disenso, de la jubilación obligatoria, entre otras razones. El despido es la forma de extinción del contrato de trabajo sustentada en la voluntad del empleador. Y por esto, justamente porque el despido descansa en la sola voluntad del empleador, es que el derecho individual del trabajo le ha dado tanta relevancia, ¿no? Y tantos, digamos, vallas, ¿no? Que superar al despido, teniendo en cuenta que solo basta la voluntad del empleador para su ejecución, es que evidentemente el derecho del trabajo pone trabas, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo el despido por parte del empleado. Una premisa importante que debemos tener en cuenta es que en el Perú tenemos una estabilidad laboral absoluta. ¿Okay? Esto algunos profesores lo cuestionan. A mí me parece que conforme vamos a avanzar en la exposición del día de hoy, esta premisa va a quedar clarísima. ¿Por qué decimos que en el Perú tenemos una estabilidad laboral absoluta? Porque para despedir a un trabajador se requiere una causa justa prevista en la ley. Entonces no hay libertad para la extinción del contrato de trabajo, no hay libertad para el empleador para despedir a un trabajador. Para despedir a un trabajador de forma válida, al menos de forma válida, y permitido por el ordenamiento jurídico nacional, tiene que haber una causa prevista en la ley, una causa que justifique el despido. Ya vamos a ver entonces que el despido lo podemos dividir en dos grandes grupos, los despidos por causa justa y los despidos injustificados, ¿no? Con sus subdivisiones que vamos a analizar conforme avanzamos la presentación. Como decíamos, entonces, ¿qué tipos de despido tenemos? Tenemos un despido justificado y tenemos un despido injustificado. Seguramente el que mayor atracción trae por la protección procesal que luego buscan los trabajadores es el despido injustificado. Pero no olvidemos que hay diversas causas que justifican la generación de un despido. Vamos a analizar cada una de ellas. El despido justificado lo podemos también subdividir en dos. Despido justificado por conducta y despido justificado por capacidad. Evidentemente, la mayoría de despidos que se realizan a los trabajadores tienen que ver con despidos vinculados con la conducta, ¿no? Pero sin embargo es importante dar cuenta de todos los tipos de despidos justificados que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. El primero y el más importante, no solamente en cantidad, digamos, sino en casuística, ¿no? Y en relevancia, es el despido disciplinario. El despido disciplinario significa que un trabajador es, valga la redundancia, despedido por la comisión de faltas graves. Claro, las faltas graves tienen que ver con conductas del trabajador. Entonces, estas conductas reprochables del trabajador, que establecidas en la ley, conforme vamos a ver, sustentan desde el propio ordenamiento jurídico la posibilidad que un empleador, ante la comisión de estas faltas graves, pueda despedir a un trabajador.
Hay un sinnúmero de faltas graves, ¿no? Enumerarlas y trabajarlas todo ciertamente hubiese superado esta conversación del día de hoy, pero podemos dar cuenta de algunas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las más importantes, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que quebrantan la buena fe. Esa podría ser una. Otra falta grave que está, la resistencia reiterada a las órdenes del empleador, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, el uso indebido de bienes del empleador, la apropiación consumada, ¿no?, o frustrada de bienes del empleador, los actos de hostigamiento sexual, etc., el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, de las normas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Si vemos, hay un factor común en todas estas faltas, y es un reproche a la conducta del trabajador. Todas estas faltas graves están previstas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad, que como dijimos es el Decreto Supremo 003/97. En este caso, el empleador ejercita su poder disciplinario. Recordemos que el poder disciplinario deriva del poder de dirección y el poder de dirección del empleador deriva del derecho fundamental a la libertad de empresa. Claro, no nos imaginamos un centro de trabajo o una relación de trabajo sin que el empleador pueda ejercitar este poder disciplinario, ¿no? Porque justamente sancionar las inconductas permite el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales. Pero la ley peruana establece un procedimiento de despido, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que respetar un empleador para el despido disciplinario? Es un procedimiento que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? Hay que imputar una falta grave y remitírsela al trabajador. Bueno, la norma nos dice que en primer lugar hay que entregársela al trabajador y ante su negativa hay que remitirla por conducto notarial. Luego de recibida la carta, el trabajador tiene 6 días naturales para poder efectuar sus descargos y luego de estos descargos, el empleador se encuentra habilitado para poder despedir al trabajador o no, porque puede ser también que el trabajador absuelva las faltas graves, ¿no? Acredite su inocencia, acredite que no cometió la falta y por tanto se le absuelva de la sanción que se le quería imponer. El poder disciplinario del empleador tiene límites. Y atención con esto, si bien es cierto, la legislación permite al empleador sancionar las inconductas o las faltas graves previstas en la ley, también lo es que como todo poder jurídico es necesario establecer límites. ¿Cuáles son estos límites previstos en la ley y en la Constitución? Básicamente 3. Primero, el principio de proporcionalidad. ¿Y a qué hace referencia esto? Tiene que haber una concordancia entre la falta cometida por el trabajador, el nivel de intensidad de esta falta y la sanción impuesta, ¿no? Entonces, claro, vamos a poner un ejemplo que puede parecer burdo, pero que es importante, ¿no? Supongamos que un trabajador es detenido en la puerta del centro de trabajo y se le encuentra, ¿no?, un lapicero de la empresa, ¿no? Hay empresas que otorgan lapiceros a sus trabajadores, ¿no?, para el desarrollo de sus labores. Supongamos que se le encuentre este lapicero al trabajador a la salida del centro de trabajo. Claro, si hacemos una labor de subsunción estricta, se habrá cometido la falta de apropiación frustrada de bienes del empleador. Evidentemente, la conducta calza perfectamente esta labor de encaje que tiene que hacer el empleador, es adecuada. Se adecúa los hechos al supuesto previsto en la ley. Pero creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en que despedir a un trabajador por llevarse este lapicero sería desproporcionado.
Bastará de repente una llamada de atención y en el peor de los casos, digamos, para el trabajador, una suspensión. Pero el despido parecería, ¿no? Siguiendo un razonamiento intuitivo, poco, poco razonable, ¿no? Eso es el principio de proporcionalidad, a eso apunta, ¿no? De que la sanción a imponer, en este caso el despido puede ser, y de eso estamos hablando, tiene que guardar concordancia con los hechos cometidos por el trabajador. ¿Pueden calzar perfectamente la conducta prevista en la ley? Sí, pero no necesariamente ameritar un despido. Vamos a poner otro ejemplo para ilustrar esto del principio de proporcionalidad. Una vez, un señor trabajaba en una empresa de ascensores, ¿no? Y este señor estaba llevando a cabo una maestría en ingeniería civil, si mal no recuerdo. Este señor, para sustentar su tesis, presentó unos mapas, bueno, diseños gráficos propios de los ascensores, ¿no? El trabajador sustenta la tesis con total éxito, con una nota muy elevada y se le otorga el grado de maestro. El tema es que el empleador luego conoce de esta falta, ¿no? Conoce este hecho. Y claro, hay una falta que consiste en el uso sin autorización de documentos del empleador. Este trabajador tenía autorización para utilizar estos documentos que le pertenecían al empleador. La respuesta es no. ¿Se ajustaba al supuesto previsto en la ley? Claro que se ajustaba. ¿Despedíamos al trabajador o no? Claro, lo que básicamente se discutió es que no había un ánimo, digamos, contrario a las relaciones laborales por parte de este trabajador, sino que más bien lo que buscaba era un desarrollo profesional, habida cuenta de que esto le permitiría incluso un desarrollo dentro de la propia empresa. Claro, visto el escenario completo, se llega a la conclusión que tampoco era proporcional el despido. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo siempre en el despido disciplinario. Hay que pensar si definitivamente el despido es la sanción necesaria que debemos adoptar. Primer límite. El segundo límite, y este es muy importante, ¿no? El principio de inmediatez. ¿Qué supone el principio de inmediatez? Supone que desde el momento en que el empleador conoce de la falta grave hasta que la sanciona, o mejor dicho, que toma la decisión de sancionar con la carta de imputación, no debe pasar un plazo muy extenso, porque si pasa un plazo muy extenso, se debe considerar que el empleador ya perdonó la falta. ¿Ok? Claro, vamos a poner un ejemplo que se note claramente, ¿no? Supongamos que un empleador hace un año tomó conocimiento de que un trabajador había llegado ebrio, ¿no? Supongamos. Pese a haberlo conocido hace un año, después de un año recién inicia el procedimiento disciplinario. Claro, se ajusta perfectamente a lo que conversábamos. Después de un año, todos coincidiríamos, me parece, que el empleador ya había perdonado esta falta. Traerla a la imputación significa violar el principio de inmediatez. Quizás alguno de ustedes se pregunte, ¿cuál es el plazo, no? ¿Cuál es el plazo que se tiene para el principio de inmediatez, para no violar el principio de inmediatez? No hay un plazo previsto en la ley, no hay un plazo. Sin embargo, a nivel jurisprudencial sí se han establecido algunos parámetros más o menos racionales, ¿no? Digamos, hasta 45 días, digamos, desde la comisión de la falta hasta la imputación, estamos dentro de un marco totalmente respetuoso del principio de inmediatez, ¿no? No he leído hasta la fecha, y siempre estamos revisando la jurisprudencia laboral, ningún pronunciamiento que determine la violación del principio de inmediatez por debajo de este periodo de tiempo, ¿no? De 45 a, digamos, 90 días ya estamos hablando de un terreno un poco más difícil, más dificultoso
habrá que justificar en el caso en concreto por qué se demoró el empleador en sancionar la falta. Finalmente, más de 90 días ya es un escenario bastante dificultoso para el empleado, ¿no? Entonces, esos son básicamente el marco en el que nos desarrollamos respecto al principio de inmediatez. Insisto, hay que respetar el principio de inmediatez que supone que desde que se conoce de la falta hasta que se sanciona, debe pasar un tiempo no extenso. Una precisión importante. El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia un elemento que me parece muy razonable, y es que el conocimiento de la falta no puede estar dado por cualquier personal de la empresa. Supongamos, un trabajador comete una falta y el compañero de trabajo conoce de esta falta. El hecho que el compañero de trabajo conozca de esta falta no habilita el inicio del cómputo del plazo. ¿Por qué? Porque lo importante es que quien conozca de la falta sea las personas que pueden tomar decisiones sobre los temas disciplinarios en la empresa. ¿De quiénes estamos hablando? Mínimamente del jefe del trabajador, del jefe de recursos humanos, del gerente de recursos humanos o de administración, dependiendo de la división que se tenga en cada empresa. Así que cuidado. Puede conocerlo otro trabajador, que no necesariamente significa que se inicie ya el cómputo para efectos de determinar si hay violación del principio de inmediatez o no. Tendrá que conocerlo alguien de jerarquía en la empresa y que esté autorizado a sancionar al trabajador. Finalmente, otro límite del despido disciplinario es el derecho de defensa. ¿Esto qué significa? Que básicamente, si le imputamos al trabajador hechos sustentados en determinados documentos, hay que enviar estos documentos al trabajador. Hay que enviar estos documentos al trabajador, porque si no, puede alegar la violación del derecho de defensa. Seguimos. Y con esto acabamos lo que es el despido disciplinario. Luego, otro supuesto de despido permitido por causa justa, validado por el ordenamiento, vinculado a la conducta, es cuando un trabajador es condenado por delito doloso, ¿no? El sistema jurídico peruano permite que si un trabajador es condenado con carácter firme por delito doloso, el trabajador pueda ser desvinculado por esa causa. El siguiente supuesto y último vinculado a la conducta del trabajador es la inhabilitación del trabajador. Supongamos, si un trabajador fue contratado para efectos de desempeñarse como chofer y recibe una sanción, ¿no? Que le impide, por ejemplo, conducir, esa inhabilitación del trabajador para los efectos del sistema jurídico tiene una repercusión en materia laboral. Ese trabajador simple y llanamente ya no puede desarrollar sus labores. Y por tanto, su conducta realizada que le genera la inhabilitación tiene una repercusión en materia laboral y el sistema jurídico permite su desvinculación o su despido, que es lo que estamos hablando. Estos son los supuestos de despido justificado por conducta. Luego vamos a hablar brevemente por los supuestos vinculados a la capacidad. También tenemos tres supuestos. El primero nos dice que si hay deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas al trabajador, es posible desvincular al trabajador por su capacidad. Fíjese que acá lo que se reprocha no es su conducta o el quebrantamiento de la buena fe laboral, ni el correcto desenvolvimiento de las relaciones laborales, sino que lo que se cuestiona es su capacidad para prestar sus servicios. En verdad, los supuestos, este supuesto y el que viene previstos en la ley son casi impracticables porque
o muy difíciles de ejecutar en la realidad, lamentablemente, porque hay algunos criterios judiciales que nos han dicho que para acreditar estos supuestos se necesita realizar dictámenes de comisión médica de entidades estatales, ¿no? Del Hospital de la Seguridad Social o del MINSA. Y estos entes no hacen estos dictámenes que determinen la deficiencia física, intelectual, mental o sensorial, con lo cual en la práctica es muy difícil sustentar esta causa. Me parece que estas circunstancias deben ser cambiadas porque evidentemente si el trabajador no puede prestar sus servicios, digamos, esa es una causa exógena a la relación laboral y a la voluntad de las partes, ¿no? El otro supuesto vinculado con la capacidad es el rendimiento deficiente, ¿no? Lo que nos dice la norma es que el trabajador tiene un rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador, ¿no? Claro, aquí se requiere también intervención del Ministerio de Trabajo y básicamente acreditar que efectivamente el trabajador ha generado un rendimiento menor con la capacidad que él tiene para desempeñar el puesto de trabajo. Finalmente, y no olvidarnos esta causa, ¿no?, justificada de despido, es que si un trabajador se niega a someterse a los exámenes médicos previstos legalmente, ojo, hay que hacer una aclaración ahí, los previstos legalmente, hay exámenes médicos que son obligatorios, ¿no?, en la empresa, si se niega el trabajador injustificado a someterse a esos exámenes médicos, esa es una causa de extinción del vínculo laboral. Causa de despido específicamente. Con eso acabamos el despido justificado. Y nos vamos a lo que seguramente muchos están esperando, que es el despido injustificado. Vamos a ver un ratito. Perfecto. En el despido injustificado tenemos mucho por decir, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Tribunal Constitucional modificó la tipología de despidos injustificados en el Perú. Siempre digo esto en clase, que es hacer un poco de historia, ¿no?, constitucional, porque si no, no vamos a entender la tipología de despidos que queremos explicar. Hasta el año 2001, habían 3 supuestos de despido injustificado. ¿Ok? Ya lo vamos a explicar in extenso, pero para lo que en este momento importa, teníamos 3 tipos de despido. Dentro del supuesto de despido injustificado, teníamos el despido arbitrario, teníamos el despido nulo y teníamos el despido indirecto. 3 tipos de despido. Si ustedes revisan la legislación, esos son los 3 tipos de despido injustificado que prevé el ordenamiento jurídico. Pero el Tribunal Constitucional en el año 2001 expide 2 sentencias muy importantes. La primera es el expediente 976-2001, acción de amparo, en ese momento acción de amparo, porque luego en el 2005 entra en vigencia el Código Procesal Constitucional y pasa a llamarse proceso de amparo, ¿no? Este es el caso Llanos Huasco contra Telefónica. En este expediente, el Tribunal Constitucional efectúa una interpretación de la legislación laboral desde la Constitución. ¿Por qué? Porque hasta el año 2001, básicamente para despedir a un trabajador, digamos, era libre el despido del trabajador. Si un empleador quería despedir a un trabajador, simplemente lo despedía y el trabajador tenía la posibilidad de iniciar un proceso judicial para solicitar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Es decir, en el mejor de los casos, el trabajador podía acceder al pago de la indemnización por despido arbitrario luego de seguir un largo proceso judicial. Porque el otro supuesto de despido que permitía la reposición en el empleo era el despido nulo. Y como ya lo vamos a explicar, el despido nulo se genera por las causas específicas previstas en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, claro, ese era el estado de cosas que teníamos hasta ese entonces, ¿no?
Resulta que una conocida empresa de telefonía desvincula, despide a casi 3.000 trabajadores, ¿no? Como consecuencia de eso, el Tribunal Constitucional reinterpreta el artículo 27 de la Constitución. No es que reinterprete, sino que más bien lo interpreta, ¿no? Este mandato que habla de que el legislador debe realizar una adecuada protección contra el despido. Y lo que dice es que la tutela resarcitoria, es decir, el pago de la indemnización por despido arbitrario, no es la única a la que tendría derecho el trabajador, porque también tiene derecho a la tutela restitutoria, a regresar a trabajar. Recordemos que en los procesos constitucionales la finalidad es reponer las cosas al estado anterior ante la ocurrencia de una amenaza o violación de un derecho fundamental. Entonces, si se ha violado el derecho fundamental al trabajo, el remedio, digamos, que debe dar el ordenamiento no solamente puede ser bajo la interpretación del tribunal, con la que yo no coincido necesariamente, pero es lo que dijo el tribunal, debe ser la indemnización por despido arbitrario o la reposición en el empleo. Y cuando expide esta sentencia, y quienes no la han revisado, los invito a revisarla detenidamente, crea dos tipos de despidos lesivos de derechos fundamentales, pero que finalmente terminan siendo o encajando dentro de la tipología de despidos injustificados. Crea el despido incausado y el despido fraudulento. Luego, en la sentencia del caso Bailón Flores, que es este expediente, el 206-2005, ahora sí, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional ratifica su posición respecto a estos dos tipos de despidos injustificados adicionales, creados desde la jurisprudencia, no desde la ley, desde la jurisprudencia. Siendo y así, nos encontramos con que hay 5 tipos de despido injustificado, ¿no? Y vamos a analizar cada uno de ellos. Primero, tenemos al despido nulo, ¿ok? El despido nulo, y aquí quiero descansar en un concepto importante, ¿no? Siempre, el viernes estuve dictando una charla sobre responsabilidad civil y alguien, un conocido vocal, ¿no? De la Corte Superior de Lima hizo una interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué no asimilamos el tratamiento del despido nulo al despido incausado o al despido fraudulento, que ya los vamos a trabajar? La respuesta es muy sencilla. El despido nulo es el despido más lesivo desde la Constitución. El despido nulo es una circunstancia que el constituyente desprecia. El constituyente no desea que ocurra jamás un despido nulo y el legislador tampoco. Por eso configura el despido nulo con las consecuencias que vamos a conversar. Es decir, el despido nulo, ¿cuál es el verdadero concepto de despido nulo? Es que es un despido pluriofensivo de derechos fundamentales. Y eso lo hace diferente del resto de despidos que vamos a conversar. Vamos a poner un ejemplo. Hemos dicho que el despido nulo se genera por cualquiera de las causales previstas específicamente en el artículo 29 de la Ley de Productividad. Por ejemplo, si usted despide a una mujer embarazada y esa es la razón por la que la está despidiendo, ojo, porque no basta solamente tener la condición de trabajadora gestante, habrá que acreditar que esa es la razón por la que está siendo despedida. Supongamos que así es, supongamos que el empleador está despidiendo a esta trabajadora por esa razón. No solamente se está vulnerando su derecho fundamental al trabajo, se estaría vulnerando su libre desenvolvimiento de la personalidad, su dignidad. Tengamos en cuenta que la madre trabajadora está dentro de los grupos protegidos de la Constitución. Entonces, vamos viendo que hay algo de diferente, ¿no? Igual, por ejemplo, tenemos el caso del VIH, ¿no? Los trabajadores que poseen VIH, que tienen esta enfermedad, si son despedidos por esa causa, ¿no? Si son despedidos por esa causa, no solamente
se está vulnerando, insisto, su derecho fundamental al trabajo. También se estaría vulnerando su dignidad, libre desenvolvimiento de la personalidad, entre otros derechos, ¿no? Entonces, si analizamos cada uno de los supuestos previstos en el artículo 29, vamos a llegar a la conclusión de que cada uno encierra la violación de varios derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que se declare fundada una demanda de despido nulo? La reposición en el empleo del trabajador que ha alegado y aprobado la causa invocada, prevista en el artículo 29. Pero no solamente eso, sino que recordemos que la propia ley establece que la consecuencia jurídica inmediata, que incluso no hay que demandarla, ¿ok? Por así lo establece la ley, es el pago de remuneraciones devengadas. De remuneraciones devengadas. Significa que este trabajador regresa a trabajar y además se le pagan todas las remuneraciones que ha dejado de percibir durante el tiempo que estuvo fuera del empleo. Y esa norma que está prevista en la legislación peruana no tiene una finalidad resarcitoria, ¿no? Si la analizamos correctamente, en realidad esa sí es una norma una norma punitiva, porque lo que trata de hacer es sancionar al empleador que ha cometido este despido tan, digamos, vedado por el legislador y por la Constitución. Entonces, claro, eso tiene sentido, ¿no? Si vamos entendiendo un poco la razón subyacente que existe en esa norma, que hasta donde recuerdo es el artículo 40 de la ley, ¿no? El pago de las remuneraciones devengadas, tiene sentido, ¿no? Claro, para evitar que despidan a las personas por su raza, por su condición religiosa, por su opción sexual, por su género, por estar embarazada, por tener VIH y todos los supuestos que tenemos en el artículo 29, es evidente que si ocurre ese comportamiento indeseado, es razonable imponer esa sanción, ¿no? Pago de remuneraciones devengadas. No interesa si ese trabajador estuvo prestando servicios o no, porque insisto, no es una norma de resarcimiento. Me parece que es una norma punitiva, ¿no? Entonces, claro, se justifica ese criterio porque el legislador trata de evitar ese tipo de conductas, ¿no? Entonces tenemos ahí el despido nulo. Luego tenemos el despido indirecto, ¿no? ¿Y qué significa el despido indirecto? Su propio nombre nos puede ayudar, ¿no? En el despido indirecto, el empleador desea lograr la desvinculación del trabajador, desea que el trabajador se vaya de la empresa, pero no se lo dice, sino que comete actos que permiten inferir ese deseo, ¿no? Por ejemplo, ahora, el despido indirecto se comete cuando estamos frente a alguna de las causales previstas en el artículo 30 de la Ley de Productividad, los actos de hostilidad. Es decir, el trabajador que alega la existencia de un despido indirecto tiene que acreditar alguno de los supuestos previstos en el artículo 30. ¿Cuáles son algunos de estos supuestos? Por ejemplo, la reducción de la remuneración. Entonces, claro, supongamos, ustedes están en un centro de trabajo y de la noche a la mañana ustedes ganan 6.000 soles y le reducen el sueldo a 3.000, claro, no les están diciendo que se vayan de la empresa, ¿no? Directamente no. Pero ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Buscar otro empleo. Porque nadie trabaja, digamos, cómodo, al menos, de esa manera. Entonces, claro, otro supuesto de acto de hostilidad, los actos que violan la dignidad de un trabajador. Siempre pongo este ejemplo en clase, ¿no? Supongamos que ustedes van al centro de trabajo y el empleador les dice, bueno, siéntese señor, usted todos los días, ahora a lo que se va a dedicar es a leer el periódico y hacer un resumen de lo que haya en el periódico. Oiga, pero yo soy un asesor legal. Eh, no va a leer las normas, lea el periódico, lea el ojo, ¿no? Todos los días, y usted al final del día hace un informe resumiendo
lo que decía el periódico. O mejor, no haga nada. Siéntese, mire la pared y todos los días eso es lo que usted va a hacer. Nada, no se le va a dar trabajo que hacer. Entonces, claro, seguramente alguno de ustedes en los primeros días estará feliz porque dirá, bueno, no tengo nada que hacer, ¿no? El segundo día también. Estoy seguro que a la semana, o a las 2 semanas, digamos, y creo que estos tiempos de pandemia nos ha demostrado eso, la necesidad que tenemos de trabajar, ¿no? La Constitución nos dice, el trabajo es un deber, es un derecho y un deber, ¿no? Y es un modo de realización de la persona. Creo que la Constitución acierta en eso, ¿no? Entonces, claro, este trabajador dirá a la tercera semana, mira, la verdad que me siento inútil sin hacer nada, así que mejor busco otro trabajo donde me paguen, pero por hacer algo productivo. Entonces, fijémonos que los actos de hostilidad tienen como común denominador buscar que el trabajador se desvincule por su propia voluntad cometiendo estos actos prohibidos por la ley, porque los supuestos previstos en el artículo 30 son actos que el legislador considera como lesivos de la relación laboral o lesivos del trabajador, ¿no? E impropios de la relación laboral. ¿Qué es lo que hace el trabajador cuando identifica que hay un supuesto de despido indirecto, o sea, un acto de hostilidad? Lo que tiene que hacer es casi lo mismo que en la falta grave. En vez de que sea el empleador el que imputa la falta, el trabajador imputará los actos de hostilidad al empleador. El empleador tendrá igual 6 días para poder defenderse, ¿no?, de estos actos de hostilidad. Dirá si efectivamente los actos de hostilidad existen o no existen, y si existen, dejarlos sin efecto o dejar de cometerlos, ¿no? Y si no existen, se defenderá. Y luego de esto, el trabajador tiene dos opciones, ¿no? Perdón, el trabajador tiene dos opciones. Darse por despedido, ¿no? Para lo cual comunicará su decisión. Y si se da por despedido, podrá demandar el pago de la indemnización por despido arbitrario. O la otra es recurrir al Poder Judicial para que, valga la redundancia, un juez ordene que estos actos de hostilidad cesen. ¿Ok? Entonces, la protección que tiene un trabajador respecto al despido indirecto es básicamente o dejar sin efecto esto a través de un mandato judicial o el pago de la indemnización por despido arbitrario. Luego tenemos el despido incausado, perdónenme. El despido incausado, y este sí es uno de los supuestos previstos por el Tribunal Constitucional, ocurre cuando se despide a un trabajador sin causa alguna, básicamente, sin causa. Se despide a un trabajador y simplemente se le dice que está despedido. ¿Ok? Uno de los supuestos de despido incausado es el llamado despido ad nutum o despido de hecho, ¿no? O sea, el trabajador llega y simplemente, señor, usted ya no trabaja. Es decir, ni siquiera hay una carta de extinción del vínculo laboral, ni ninguna formalidad, simplemente llega y ya no trabaja, ¿no? Ese es el despido incausado. Como hemos visto, el trabajador frente al despido incausado puede optar por el pago de la indemnización por despido arbitrario o la reposición en el empleo. Y tenemos ahora el despido fraudulento. ¿Cuándo ocurre el despido fraudulento? Este también creado por el Tribunal Constitucional. Ocurre en 4 supuestos, ¿ok? 4 supuestos. Primero, cuando al trabajador se le imputan hechos notoriamente inexistentes o falsos. Primer supuesto de despido fraudulento. Es importante tener en cuenta que cuando uno demanda despido fraudulento, por ejemplo, buscando la reposición, ¿no?, en el empleo, tiene que adecuar los hechos a alguna de las 4 causas que estamos analizando, que vamos a analizar en este momento. No es posible, y de hecho los jueces, menos mal, lo están controlando, demandar despido fraudulento simplemente porque uno quiera, ¿no? Si uno dice despido fraudulento, tiene que adecuar alguno de los 4 supuestos, ¿no? Si no se adecua a ninguno de los 4 supuestos y se demanda aún así, esa demanda estará destinada al fracaso, ¿no? Entonces, primer supuesto, hechos notoriamente inexistentes o falsos. Segundo supuesto de configuración del despido fraudulento, cuando hay violación del principio de legalidad, que significa que se imputa al trabajador faltas que no están previstas en la ley. Claro, hemos dicho, todas las conductas indebidas que considere un empleador que ha cometido un trabajador finalmente están previstas en la ley.
Piensen en cualquier conducta y siempre se puede reconducir a alguno de los supuestos del artículo 25 de la ley, ¿no? Si uno imputa una falta que no está en la ley, bueno, comete una violación del principio de legalidad. El siguiente supuesto de despido fraudulento, fabricación de pruebas. ¿Eso qué significa? Que yo despido al trabajador, pero para poder sustentar el despido, para poder sustentar la virtualidad de las faltas, digamos, ¿no? Creo pruebas, fabrico pruebas, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de fabricación de pruebas, estamos obviamente haciendo referencia a pruebas falsas, ¿no? Porque elaborar documentos para acreditar una falta grave no es generar un despido fraudulento. Pero, por ejemplo, a sabiendas de su falsedad, crear documentos exprofesamente para sustentar un despido, sabiendo de su falsedad, evidentemente encaja en este supuesto de fabricación de pruebas. Finalmente, uno, muy importante, incluso la semana pasada, una sentencia que comentamos en el LinkedIn sobre vicios de la voluntad, ¿no? ¿Qué significa? Si un trabajador acredita la existencia de alguno de los vicios de la voluntad, llámese error, dolo, intimidación, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador es amenazado, ¿no? Con un arma de fuego, ya por poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero con un arma de fuego para efectos de suscribir una renuncia, evidentemente esa no será una renuncia, ¿no? ¿Qué podrá hacer? Configurar un despido fraudulento, ¿no? En una sentencia de una sala laboral de Lima, la semana pasada se dijo de que incluso cuando el empleador sugiere, ¿no? Eh, la posibilidad de tomar acciones en contra del trabajador puede considerarse como un mecanismo de presión y de invalidez de la renuncia. Así que cuidado con los procedimientos de desvinculación, ¿no? A veces un trabajador comete una falta grave y en vez de imputar la falta, para evitar el proceso judicial posterior, lo que hacemos es sugerirle de que mejor renuncie porque si no vamos a despedirlo y le va a ir peor y lo que fuera. Cuidado con eso porque lejos de hacernos un favor, podemos estar generando un despido fraudulento que luego termine generando contingencias, ¿no? Bueno, esos son los 4 supuestos de despido fraudulento. Y nos queda el despido arbitrario, ¿no? ¿Qué espacio de actuación le queda al despido arbitrario? Básicamente, un despido será arbitrario cuando se viola el principio de proporcionalidad, del que conversamos hace un momento. Un despido será arbitrario cuando se viole el principio de inmediatez. Un despido será arbitrario cuando se viole el derecho de defensa en el procedimiento de imputación de falta, que también hemos conversado. Un despido será arbitrario también cuando se viole el procedimiento que hay que seguir para desvincular a un trabajador. ¿Cuál es la protección procesal del despido arbitrario? El pago de la indemnización por despido arbitrario. Del fraudulento, su protección procesal podría ser también el pago de la indemnización por despido arbitrario, pero casi nunca se demanda de esa manera, sino que se demanda la reposición por despido fraudulento. Con eso, hemos acabado los tipos de despido injustificado. Ahora, algunas cosas que mencionar respecto al despido en el estado de emergencia, ¿no? Sanitaria o en el estado de emergencia nacional, ¿no? Claro, realmente no veo ninguna diferencia de la tipología o la generación de despidos durante el estado de emergencia que antes o después de ello, ¿no? Porque cualquier supuesto va a terminar desembocando, ¿no? En alguno de los 5 tipos de despido injustificado que hemos mencionado, ¿no? De repente, algo que va a comenzar a discutirse, por ejemplo, en los procesos judiciales es si un trabajador pertenece al grupo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Y es despedido, algunos podrían considerar, ¿no? De que ese despido es nulo, ¿no? Porque habría sido el trabajador despedido por su discapacidad,
se me ocurre, ¿no? O porque se viola su derecho de igualdad, ¿no? Porque al pertenecer al grupo de riesgo ha sido desvinculado por esa razón y por tanto ese despido sería nulo. Esta me parece una discusión que va a ser interesante en los procesos judiciales porque va a invocarse una causa de nulidad de despido que normalmente no se invoca, ¿no? Y va a estar en manos del Poder Judicial determinar si es así o no. Sin embargo, hay otros supuestos de despido injustificado que serían mucho más sencillos de aplicar que necesariamente el despido nulo, ¿no? Recordemos que en el despido nulo, justamente por su carácter excepcional también, no basta invocar la condición necesariamente que se tiene, ¿no? Por ejemplo, no basta con ser dirigente sindical para considerar que por eso ya el despido es nulo por razón antisindical. No es suficiente acreditar la condición de embarazo para suponer que por eso ha sido ya despedido, sino que lo más importante es el nexo de causalidad, acreditar que esa condición muy particular ha sido la que ha generado el despido. Por ejemplo, alguien puede considerar que forma parte del grupo LGTB y no por eso necesariamente se acreditará que ese despido es nulo en razón a un factor de discriminación. Tendrá que acreditar que esa fue la razón, ¿no? Insisto, esto va a llevarse a discusión a los procesos judiciales y por tanto tendrá que discutirse, ¿no? Algo que se ha pasado en este estado de emergencia es la no renovación de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y como sabemos, los contratos sujetos a modalidad para su validez requieren la acreditación de una causa objetiva. Lo que va a pasar es que estos contratos que no han sido renovados van a tener que ser defendidos en el Poder Judicial si así los trabajadores lo han reclamado, ¿no? La empresa va a tener que probar que efectivamente la causa objetiva existía y por el otro lado el trabajador alegará que estaba desnaturalizado, ¿no? Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad de aplicar ceses colectivos, ¿no? El cese colectivo propiamente no se trata, bueno, estaba en la, digamos, enumeración de temas, por eso es importante trabajarlo, aparte me parece relevante, pero el cese colectivo tiene que ver ya no con una desvinculación de un trabajador individualmente considerado, que eso es el despido, ¿no? Sino eh, orientado en la voluntad del trabajador o motivado en la sola voluntad del empleador, perdón. En cambio, el cese colectivo tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo, también motivado por la sola voluntad del empleador, pero motivado en la voluntad del empleador, pero ahí hay que agregarle por razones objetivas, ¿no? Por razones objetivas. El sistema jurídico peruano sí permite cesar a determinada cantidad de trabajadores, a más de un trabajador, ¿no? O sea, varios trabajadores, como consecuencia de determinados supuestos, ¿no? La legislación nos habla básicamente de dos supuestos importantes, ¿no? Uno son las causas económicas, ¿no? La legislación permite que un empleador cese colectivamente, es decir, desvincule a varios trabajadores o a muchos trabajadores cuando hayan razones económicas. ¿Qué entiende la ley por razones económicas? Básicamente, cuando la empresa tiene resultados negativos por 3 trimestres consecutivos, ¿no? Pero no basta simplemente acreditar las pérdidas consecutivas en 3 trimestres, sino que además hay que seguir todo un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. En la gran problemática con el cese colectivo es que en la gran mayoría de casos, más por un tema político, es importante decirlo, el Ministerio de Trabajo rechaza las solicitudes de cese colectivo. Si ustedes han visto en las noticias, la mayoría de solicitudes de suspensión perfecta, más del 90%, están siendo rechazadas. No necesariamente con un argumento jurídico. No necesariamente con un argumento jurídico. Entonces, si un procedimiento que depende de la autorización del Ministerio de Trabajo, como es la suspensión perfecta de labores, viene teniendo este resultado,
ya nos imaginamos más o menos qué va a pasar con los ceses colectivos y con las solicitudes de autorización de cese colectivo. Porque eso es lo que se genera, ¿no? Una autorización para que el empleador pueda cesar colectivamente a determinada cantidad de trabajadores. Otro requisito importante para el cese colectivo por razones económicas es que debe afectar al 10% o más de trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces es pérdidas consecutivas, más de 10% de la empresa. Ese es por motivos económicos. También tenemos el cese colectivo por motivos estructurales, ¿no? Claro, la norma no es muy clara en cuáles son los supuestos que habilitan a los motivos estructurales, pero podría, por ejemplo, llevarse o solicitarse en casos en que la empresa, por ejemplo, haya cambiado en gran medida su giro del negocio y prescinda o deba prescindir de gran cantidad de puestos de trabajo. Lo mismo, el requisito es que afecte a más del 10% de trabajadores, ¿no? Y la solicitud al Ministerio de Trabajo. Por tanto, ciertamente la aplicación de estos ceses colectivos va a ser dificultoso, ¿no? Pero, por ejemplo, la que algunas empresas que han solicitado la suspensión perfecta de labores y, por ejemplo, ha sido aceptada, ¿no? Que hay un 10%, un poco más, que ha sido aceptada, luego del plazo de la suspensión perfecta de labores, seguramente aplicarán el cese colectivo por razones económicas, ¿no? Podrán utilizar esa figura siempre que ocurra los requisitos que acabamos de mencionar. Ahora, queremos conversar tres casos que nos permiten ilustrar un poco lo que hemos conversado hasta el momento, ¿no? Primero es esta casación bien interesante, ¿no? La casación 18716-2017 Lima. ¿Qué nos dice esta casación que es de gran aplicación práctica, ¿no? Cuando hacemos el procedimiento de despido, ya dijimos que se imputa la falta, el trabajador se defiende, ¿no? Y claro, el trabajador se defiende y para esto tiene 6 días, ¿no? Normalmente, eso por un tema de ejercicio profesional, los trabajadores presentan su carta de descargos al sexto día, o sea, el último día que se tiene, presentan, porque obviamente han estado preparando su defensa y se presenta el último día, ¿no? Entonces, se presenta el último día y claro, digamos, la pregunta que trata de resolver y que resuelve, me parece correctamente, esta casación es, ¿el empleador tiene que mandar la carta de despido al día siguiente o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando? Insisto, se manda la carta de imputación, el trabajador se defiende, manda la carta el sexto día, ¿no? En la tarde, y el séptimo día se presenta en la empresa, ¿no? Y claro, lo que le dicen al trabajador es, señor, pero a ver, usted está todavía en un procedimiento de despido, todavía no hemos tomado una decisión. Perdón. Claro, no hemos tomado una decisión, estamos evaluando, pero el trabajador llega y hace una constatación policial para efectos de verificar que no se le dejó ingresar al centro de trabajo. Y claro, tratando de generar un despido incausado, porque si nos ponemos a pensar, su alegación es, llegué, no me dejaron entrar, ¿no? Y se parece a lo que hemos conversado, ¿no? Se parece al despido incausado. Me despidieron, no me dejaron entrar, si no me dejan entrar significa que estoy despedido. Claro, pero hay una gran diferencia. Esta persona está dentro de un procedimiento disciplinario. Esta persona sabe que se le ha reprochado una conducta, sabe que va a recibir una respuesta, pero trata de generar un despido incausado. ¿Qué es lo que nos dice, grosso modo, la Corte Suprema en esta sentencia? Lo que nos dice es lo siguiente. El trabajador que está sometido a un procedimiento de imputación de falta grave tiene que esperar, claro, un plazo razonable. No va a esperar 10 meses a que le digan si está despedido o no, obvio. Pero tiene que esperar algunos días, ¿no? A que el empleador tome la decisión empresarial, ¿no? Porque él está finalmente, recordemos que
durante el procedimiento de imputación de falta grave, el trabajador tiene la posibilidad de no asistir al centro de trabajo. El empleador tiene esa posibilidad de decirle, oiga, usted, señor trabajador, que está siendo imputado con una falta grave, no tiene la obligación de venir a trabajar. ¿Ok? Lo exonera, pero claro, se pagan esos días, ¿no? Como si fuera una licencia con goce de haber. Entonces, el razonamiento de la Corte Suprema es, si usted está con una licencia con goce de haber, no hay mayor problema, ¿no? En todo caso, usted seguirá recibiendo más días de remuneración sin trabajar y esperará la respuesta de la empresa, ¿ok? Así que cuidado con la generación de despidos incausados, ya ha sido más o menos esto zanjado por la Corte Suprema para este tipo de circunstancias. Siguiente casación, la casación 19.856-2016 Lima Este, ¿no? Hoy, justo el sábado, sí, el sábado, hice una charla sobre trabajo remoto, ¿no? Y algo que reflexionábamos sobre el trabajo remoto es que los trabajadores, claro, quienes estamos haciendo trabajo remoto, tenemos menor grado de fiscalización, ¿no? No tenemos nuestro jefe al costado, no estamos en nuestra oficina, estamos en nuestra casa, ¿no? O en centro de, digamos, aislamiento domiciliario, como dice la norma, ¿no? Pero casi todos estamos en nuestro domicilio. Entonces, claro, el uso de redes sociales se ha incrementado, ¿no? Porque hay libre acceso, incluso recuerden que en el trabajo remoto el empleador no tiene la obligación de entregar los implementos de trabajo. Entonces el trabajador puede estar laborando con su laptop. Y si es su laptop, puede utilizarla como le parezca, porque ahí no cometerá la falta grave de uso indebido de bienes del empleador, porque está utilizando sus bienes. Y claro, en esta casación bastante interesante, ¿qué es lo que había pasado? Un trabajador en su red social, en el Facebook, había proferido graves e irrepetibles, ¿no? Por respeto a ustedes, ¿no? Y a la organización, no voy a repetir lo que dijo ese trabajador, graves insultos contra uno de sus jefes y lo puso en la red social. ¿Los insultos en las redes sociales son una falta grave? Sí, claro. Recordemos que existe el faltamiento grave de palabra escrita o verbal, ¿no? Entonces, si yo insulto a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi empleador en las redes sociales, estoy cometiendo esa falta grave. No, que forma parte de mi libertad de expresión. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ya nos ha dicho hace mucho tiempo, ¿por qué es importante lo que diga el Tribunal Constitucional Español? Nosotros casi la mayoría de normas están inspiradas, laborales, están inspiradas en el derecho laboral español, así que es importante, ¿no? ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional Español? Y también lo ha repetido el Tribunal Constitucional peruano, ¿eh? También. La libertad de expresión no incluye el derecho al insulto, no forma parte de sus contenidos. Entonces, claro, yo quiero ejercitar una posición crítica contra mi empleador, lo puedo hacer, claro. No utilicemos insultos, nada más que eso, ¿no? Nada más que eso. Porque cuando se insulta, se rompe la barrera del respeto. Y la buena fe laboral tiene que ver con el respeto, ¿no? Bueno, creo que he mandado estos materiales también para que se distribuyan esta casación. Si no la pueden buscar en las redes, es una casación bastante interesante. Finalmente, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Esta casación es muy importante. ¿Por qué? En este caso, el trabajador había sido sometido a una suspensión perfecta de labores, ¿ok? Pero claro, por la antigüedad que ustedes verán ahí, no es la suspensión perfecta prevista en el decreto de urgencia 038. Obviamente no lo es, ¿no? Sino la que siempre ha existido, que es la del artículo 15 de la ley, ¿no? Entonces, este trabajador había sido sometido a suspensión perfecta de labores. Su empleador inicia la solicitud al Ministerio de Trabajo para la autorización correspondiente. Este trabajador estaba en desacuerdo con esta solicitud de suspensión perfecta de labores. Obvio, porque la suspensión perfecta de labores supone la no percepción de remuneraciones. ¿Qué es lo que hace este trabajador? Bueno, se queja ante el ministerio diciendo que la empresa no cumple los requisitos legales, etc. El tema es que
Luego de concluida el periodo de la solicitud de suspensión perfecta de labores, el empleador envía, y ahí viene la importancia, ¿no?, de este criterio, envía la carta de reinicio de actividades al domicilio del trabajador. Resulta que cuando llega el funcionario de la notaría, la esposa del trabajador ordena que no se reciba la carta que estaba remitiendo el empleador. Entonces, como ustedes saben, el funcionario de la notaría da cuenta al anverso siempre de, o en la parte de atrás, perdón, al reverso de la carta, da cuenta de lo ocurrido. Y dice, efectivamente, me acerqué al domicilio fijado en tal lugar, tal, tal. El portero del edificio me atendió, se comunicó al domicilio, al departamento número tal, y la cónyuge del trabajador dijo que no van a recibirle ningún documento y que tampoco lo recibe el portero. Entonces, claro, no le reciben la comunicación. Se va. El trabajador nunca regresa a trabajar y luego es despedido por abandono de trabajo, que como ustedes saben se configura cuando una persona se ausenta del centro de trabajo o no concurre a laborar durante más de 3 días consecutivos, 4 días, ¿no? Se despide el trabajador cuestiona su despido en el Poder Judicial, ¿y qué es lo que dice la Corte Suprema? Señor, usted mismo, a través de su cónyuge, ha impedido la comunicación en su domicilio. Luego, usted mismo no se puede beneficiar de esa circunstancia. Si finalmente su esposa no le dijo o usted estaba peleado con ella o lo que fuera, esa es una circunstancia personal de usted. Simple y llanamente no se permitió dejar la comunicación. Entonces, no se puede alegar un desconocimiento cuando es la propia conducta la que, claro, ahí algunos podrán decir, pero no fue él, fue su cónyuge. Bueno, pero está en su domicilio. Y se supone que él está en suspensión perfecta de labores. Se supone que él estaba en su domicilio. Bueno, en todo caso, la reclamación no sería hacia la empresa, sino hacia su cónyuge, ¿no? Bueno, es un caso paradigmático y ustedes lo pueden revisar. Sí me gustaría conversar de 2 supuestos especiales antes de ingresar a la ronda de preguntas. Es, uno, el periodo de prueba. No olvidemos que el periodo de prueba es el periodo mediante el cual, porque siempre que hay que hablar de despido hay que hablar del periodo de prueba. El periodo de prueba es este periodo de tiempo que permite a las partes de la relación laboral resolver el contrato de trabajo sin consecuencia jurídica alguna para las partes, ¿no? Esencialmente, consecuencias patrimoniales, ¿no? ¿Cuánto es el periodo de prueba en el Perú? 3 meses para todos los trabajadores, salvo que se haya pactado expresamente su exoneración, ¿no? Un trabajador puede pactar con su empleador la exoneración del periodo de prueba, pero hay que pactarlo. Si no se pacta y no se dice nada en el contrato, se aplica el periodo de prueba previsto en la ley. Pero este periodo de prueba puede ser ampliado a 6 meses y a 1 año. 6 meses para los trabajadores de confianza y que requieren especial capacitación y 1 año para los trabajadores de dirección. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver con lo que hemos conversado? Solo superado el periodo de prueba, el trabajador adquiere protección contra el despido. Solo superado el periodo de prueba, el trabajador adquiere protección contra el despido. ¿Eso qué significa? Que no se pueden invocar ninguno de los supuestos de despido injustificado si estamos dentro del periodo de prueba. Han habido ya no he querido traer más jurisprudencia para no cansarlos, pero han habido varios pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que establecen que, por ejemplo, si se alega la existencia de un despido nulo dentro del periodo de prueba, no es procedente porque el periodo de prueba recién frente a su superación se adquiere protección contra el despido. Un último tema, los trabajadores de confianza y dirección, ¿no? Los trabajadores de confianza y dirección pueden ser subdivididos, ¿no? Los trabajadores de confianza y dirección puros y los mixtos. Los trabajadores de confianza
y dirección puros son los que siempre fueron de confianza y dirección, o dirección. Los trabajadores de confianza y dirección mixtos son los casos de éxito, son los trabajadores que ingresaron como trabajadores ordinarios y con el transcurrir del tiempo fueron creciendo en la empresa, ascendiendo en la empresa, ¿no? Mi especial atención con los primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque el séptimo Pleno Supremo Laboral, que ustedes deben conocer, si no, aquí estamos para comentarlo, el séptimo Pleno Supremo Laboral establece que los trabajadores de confianza y dirección no tienen derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario, pero los trabajadores de confianza y dirección puros, puros, ¿ok? Entonces, claro, tengamos en cuenta esto porque todo lo que hemos conversado no necesariamente es aplicable para los trabajadores de confianza y dirección. Como les digo, no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario en aplicación de este pleno. Algo que hay que adicionar es que tampoco tienen derecho a la reposición. En el expediente 3501-2006, proceso de amparo, caso Chávez Caballero versus el BCR, el Tribunal Constitucional estableció que los trabajadores de confianza y dirección no tienen derecho a la reposición, ¿no? Un pequeño artículo en el que hablo y opino sobre este pleno, me parece que es plenamente justificable que no tengan derecho a la reposición. Hay algunas dudas sobre si es correcto desde el punto de vista legal no otorgarles la indemnización por despido arbitrario, pero es algo que finalmente los órganos judiciales tienen que responder con su jurisprudencia. Bueno, eso era básicamente lo que habíamos preparado para el día de hoy.